Hay un punto que ha llamado mucho la atención y son esas llaves de la ciudad que muy seguramente usted le entregará al Papa Francisco. Me gustaría que nos contara por qué razón tomaron la decisión de que esta llave fuera en madera y quisiera también que le contaran a sus televidentes cuál es la historia que se esconde detrás de la forma como fue construida esa llave de la ciudad que le será entregada al Papa Francisco aquí en la ciudad de Bogotá. Bueno, desde la misma Biblia, ¿no? Jesús decía que pasa más fácil un camello por el ojo de una aguja que un rico entra al cielo. Y el Papa ha sido siempre, ha hecho énfasis en que los ciudadanos más pobres, los más necesitados, los más vulnerables, son su prioridad. Y por eso muchos de ellos, de habitantes de calle, por eso el mismo día que llega habrá unos niños de IDIPROM, la institución del distrito que atiende a los niños y jóvenes. Nosotros es una institución que tiene un presupuesto de más de 100.000 millones de pesos, más de 35 millones de dólares, alrededor de 30 y pico millones de dólares. Estos niños van a hacer unos eventos musicales, lo van a recibir en la Nunciatura donde él va a dormir y también van a estar, digamos, en el evento, también algunos en la Plaza de Bolívar y sobre todo va a haber más de 12.000 personas vulnerables que vamos a llevar a la misa del Papa, que van a tener un sitio privilegiado, van a ver en un sitio VIP, en un sitio VIP, exactamente junto a donde está el altar del Papa, va a haber 700 habitantes de calle, 200 jóvenes y 500 mayores, en el sitio más importante, en el sitio más privilegiado, más cerca del altar donde dará la misa el Papa. Allí estarán estos 700 habitantes y habrá otros 12.000 ciudadanos, adultos mayores, personas enfermas, personas con discapacidad que también estarán en un sitio privilegiado. Y la llave de la ciudad, nosotros quisimos que fuera una llave que no fuera un material precioso. El Papa siempre ha hecho énfasis en que sea las cosas sencillas y por eso la llave le hicieron estos jóvenes de IDIPROM, jóvenes que algunos de esos jóvenes rehabilitados de la calle de problemas de drogadicción, en programas de capacitación, muchos de ellos del Bronx, donde estaban en programas de drogadictos en el Bronx que era un sitio espantoso, donde se destruían vidas de niños. Entonces ahora estos son símbolos de jóvenes, de niños reconstruyendo sus vidas y entonces la llave se va a hacer en madera, o se hizo en madera, una llave y en madera del Bronx, de unas puertas de lo que era en este horror, este infierno que era el Bronx, y la hicieron estos jóvenes que tienen unos símbolos de la ciudad diseñados por una diseñadora y hecha por los jóvenes de IDIPROM. Esta llave tiene símbolos de Bogotá, la historia de Bogotá, los cerros de Bogotá, tiene una bicicleta, incluso Bogotá hoy es la ciudad que más ciclistas tiene en América, y tiene el escudo de la ciudad, y es una llave hecha por estos jóvenes rehabilitados del Bronx, de la drogadicción, que ahora son artistas, que son artesanos, con madera de una de las puertas de una de las edificaciones del Bronx. Alcalde, estamos hablando de una de las puertas de esas casas de tortura que existían en el centro de Bogotá, a pocas calles precisamente de la Catedral Primada de Bogotá. Exactamente, estamos hablando de que el Bronx, este sitio espantoso, está, digamos, a 4 o 5 cuadras, a pocos cientos de metros, a 10 minutos a pie o menos de la Catedral Primada de Bogotá, del Palacio Arzobispal. Y allí, en estas edificaciones, pasaban toda clase de horrores. Era una fábrica de destrucción de vidas, era una fábrica de drogadicción. Allí había torturas, había asesinatos, había explotación sexual masiva de niños, había los horrores de los horrores. Era un infierno, una especie de república independiente del crimen donde ni entraba la policía, y donde sobre todo se destruían vidas de niños, decenas de miles de niños vieron destruir sus vidas allí, seres humanos. Y entonces es un símbolo del renacimiento de esta ciudad, así como la visita del Papa es muy simbólica en el sentido de que esta nueva Colombia, después del proceso de paz, también aquí estamos hablando de esta nueva vida, de esta nueva
posibilidad de vida para estos jóvenes rehabilitados de la drogadicción que salieron del horror que era el Bronx. Pues, señor alcalde, lo invito a que hagamos el siguiente informe que hemos preparado a propósito de la seguridad que tendrá el Papa Francisco en la ciudad de Bogotá. Como jefe de Estado, inclusive como el máximo jerarca de la Iglesia Católica, el Papa Francisco es una de las personas mejor custodiadas en todo el planeta. Cifras entregadas por las Fuerzas Armadas aseguran que 15.000 policías serán los encargados de garantizar la seguridad del máximo pontífice de la Iglesia Católica. Cuatro integrantes de la Guardia Suiza y 3 de la Gendarmería Vaticana fueron los responsables de poner en marcha el dispositivo de seguridad del Papa Francisco en Colombia. Días antes viajaron al país para planear la estrategia. Será una vigilancia estricta en anillos de seguridad distribuidos por Ejército, Policía y Guardia Presidencial. Metro a metro de esos 135 kilómetros deberán tener una cobertura, bien con presencia física de uniformados o bien con aislamientos de vallas y de otros aislamientos perimetrales. Cerca de 10.000 voluntarios acompañarán a la Fuerza Pública colombiana para ser orientadores en los grandes eventos. Médicos, en general servicios de salud, asistencialistas que tendrán que llegar a cada sitio. En el esquema cerrado, la seguridad alrededor del pontífice estará a cargo de Domenico Gianni, policía italiano, inspector general del Cuerpo de Gendarmería del Vaticano y escolta personal de Francisco en sus giras por el mundo. Al menos 20 hombres vestidos de negro rodean el papamóvil durante los ingresos a los distintos recintos. Están siempre atentos, en especial cuando el Papa rompe los protocolos para detenerse y acercarse a la gente. Avanzan en forma de rectángulo para que todos dispongan de un ángulo de visión amplio con el fin de garantizar una mejor protección. Tradicionalmente, en las puntas de la parte trasera de este rectángulo están los hombres armados. 2 motos de alto cilindraje son la parte más importante de la seguridad del máximo jerarca de la Iglesia Católica. Ellos realizarán la avanzada en caso de que la vida del Papa esté en riesgo. La caravana papal está compuesta inicialmente por un grupo de policías motorizados, 3 camionetas blindadas que cubren la parte delantera del carro papal y otras 3 camionetas de iguales características que protegen la parte trasera del vehículo. Estamos con el alcalde mayor de la ciudad de Bogotá. Señor Enrique Peñalosa, para usted, ¿qué significado tiene la visita que hace el Papa precisamente en este momento político que enfrenta Colombia? Por un lado, los titulares de los diferentes medios de comunicación cada día develan un escándalo de corrupción diferente. Al mismo tiempo, la polarización frente a ese acuerdo de paz que firmó el presidente Juan Manuel Santos con las FARC continúa en el país. Existe una incertidumbre política en muchos sectores. ¿Para usted qué significado tiene que precisamente el Papa haya tomado la decisión de llegar en este momento a Colombia? Bueno, con relación a la paz, creo que el Papa Presidente nos enseña el perdón, que realmente busquemos qué es lo que nos une más que lo que nos separa. No significa que no tengamos diferencias, pero que seamos más constructivos en nuestras diferencias, que nuestra democracia funcione realmente como tal. Creo que ese es un mensaje de esperanza, un mensaje de, por favor, respiremos profundo. Somos una gran familia en este planeta y más aún en este país, de manera que ahora que se ha firmado este proceso de paz, démonos una oportunidad, manteniendo nuestras diferencias, pero relacionémonos dentro de la convivencia, la cordialidad. Y me parece muy importante lo que usted señala con el tema de la corrupción. Yo creo que el Papa enseña otros valores. Diría yo que cuando lo que es importante en la vida es lo material, son los lujos, son los carros de lujo, son las joyas, las ropas de marca costosas, etcétera. Casi que estamos ya muy cerca de la corrupción. El Papa lo que enseña es apreciar eso que Dios nos dio, la naturaleza, las mariposas, las flores, la música, el arte, que lo que realmente admiremos es el conocimiento, que nuestros héroes sean los que enseñan, mucho más que los que tienen, que despreciemos esos valores materialistas de los corruptos. Entonces yo creo que es una lección de vida,
ver qué es lo que realmente nos llena el alma, ¿no? El amor, trabajar por los demás, trabajar con solidaridad, disfrutar inmensamente de ese mundo maravilloso que Dios nos dio, porque si es así, realmente yo creo que esa es la raíz de acabar con la corrupción, que tengamos una sociedad con otros valores distintos, una sociedad que además busca que haya mayor igualdad, una sociedad donde nadie se siente inferior ni excluido, una sociedad que porque tiene otros valores distintos no cae en la corrupción, porque simplemente desprecia esos valores porque tiene tantos otros valores, el arte, el deporte, el trabajo por los demás y esa naturaleza maravillosa que nos dio Dios. Incluso pues se dice que el Papa tomó su nombre de San Francisco de Asís, que además es el santo de los ambientalistas, de manera que yo por todo eso creo que el Papa Francisco lo que viene realmente es a enseñarnos a vivir mejor, y yo creo que no es simplemente una visita, lo que nosotros esperamos que el Papa, lo que yo personalmente sueño que el Papa nos deje no es un evento maravilloso de un día, sino que realmente nos cambie nuestra manera de vivir, de actuar, de relacionarnos, de ahí en adelante, que tenga un impacto muy grande para crear una sociedad donde haya más convivencia, más austeridad, más valoración de aquello que realmente importa. Señor alcalde, finalmente quiero acabar esta entrevista con usted también preguntándole sobre otro significado que no podemos desconocer de la visita de un líder mundial de la talla, en este caso, del Papa Francisco. En términos económicos, la venida del Papa, ¿qué le deja a la ciudad, a una ciudad como Bogotá? Aunque como usted dice, es lo menos importante, también es importante, porque aquí vamos a tener fácilmente 150 o 200 millones de televidentes en el mundo entero viendo a Bogotá, que ojalá posteriormente se vuelvan turistas en Bogotá, que vengan y hagan gastos, compren y generen empleo. Vamos a tener más de 700.000 visitantes, estimamos que van a gastar más de 180.000 millones de pesos. Todo esto pues ayuda también a que se mueva nuestra economía, a que haya empleo. Todos estos efectos también son positivos para nuestra ciudad. Señor alcalde Enrique Peñalosa, estaremos al tanto la próxima semana de la forma como transcurra esta visita que hace el Papa Francisco y que tendrá como uno de sus epicentros la ciudad de Bogotá, porque no solamente en la ciudad de Bogotá habrá una Eucaristía, sino también en la capital colombiana. La capital colombiana ha sido el lugar escogido por el Papa Francisco para pasar cada una de sus noches. La mayoría de las noches las va a pasar en Bogotá. Así es que, señor alcalde Enrique Peñalosa, muchas gracias por el tiempo que le ha entregado a nuestros televidentes. Muchas gracias a ustedes. Vamos a hacer una primera pausa comerciales. No sin antes leer algunas de las opiniones que ustedes están enviando a las cuentas de Twitter del programa La Noche utilizando el numeral La Noche Modo Papa. Con ese hashtag han estado opinando nuestros televidentes, respondiendo a la pregunta que les planteamos hoy. Para ustedes, ¿qué significado tiene la visita del Papa Francisco a Colombia? Leamos algunos de los mensajes. José Gómez dice lo siguiente: la visita del Papa Francisco es muy importante en estos momentos para lograr la unión y reconciliación que necesitamos. Andrés dice lo siguiente: son solo estrategias políticas sin sentido humano, se olvidan del significado de evangelizar. Liliana dice lo siguiente: es la representación del amor de Francisco hacia el pueblo colombiano que ha dado avances por cambiar una historia sangrienta y dolorosa. Vamos a hacer una primera pausa. Cuando regresemos estaremos con Monseñor Juan Vicente Córdoba. También estaremos hablando con una de las víctimas del conflicto armado, una de las víctimas de las FARC, que tendrá la oportunidad de estar en una semana reuniéndose con el Papa Francisco. Ella le contará su historia. Una pausa y ya regresamos a este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.